Sean bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Este va a ser otro video en el que hablaremos sobre el aparato urinario. Soy el cadete de primer año, Leonardo Ibarra Pérez, perteneciente a la Escuela Militar de Enfermería y soy del grupo Primera B. En este video hablaremos sobre el aparato urinario, sobre sus estructuras, sus funciones, su anatomía, la creación de la orina y la forma de excreción y diversos temas más que estaremos viendo por ahí. Bueno, el aparato urinario. El aparato urinario también va a ser conocido con el nombre de aparato excretor y va a estar formado por una serie de estructuras cuya función principal es recoger y eliminar todas las sustancias de desecho que van a ser resultantes de todas las reacciones bioquímicas que tienen lugar en el organismo. También, el sistema urinario es el conjunto de órganos que van a participar en la formación y evacuación de la orina. Estará constituido por dos riñones, órganos densos, productores de la orina. Van a tener mucha función aquí en este aparato. Los riñones van a ser mucho más que los principales. También de estos riñones van a surgir sendas pélvicas o renales que van a ser un conducto ancho y después se van a ir estrechando y esos van a ser denominados uréteres. Estos van a llegar a una vejiga urinaria donde se va a acumular la orina y finalmente a través de un único conducto que va a ser la uretra, la orina se va a dirigir hacia el meato urinario y hacia el exterior del cuerpo. Veremos que los riñones filtran la sangre. Los riñones filtran la sangre y producen la orina y varía en cantidad y composición para mantener el medio interno en constante composición y volumen, es decir, para mantener una homeostasis sanguínea. Concretamente, los riñones van a ser los que regulen el agua, también la concentración iónica y la acidez. Van a influir en el equilibrio ácido-base del pH y en el equilibrio ácido-base, y este va a ser el pH de la sangre, y van a también tener que ver con fluidos corporales, además de que van a regular la presión arterial, van a eliminar residuos hidrosolubles del cuerpo y van a producir hormonas y van a participar también en el mantenimiento de la glucemia. Van a participar en el mantenimiento de la glucemia en los estados de ayuno. Se me saltó esa diapositiva. Y veremos que van a estar formados por muy pocas estructuras, que van a estar muy sencillas, pero van a tener una función muy especial, que van a ser dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Los riñones están situados en el abdomen a ambos lados de la región dorsolumbar de la columna vertebral, como aproximadamente entre la doceava vértebra dorsal y la tercera vértebra lumbar, situándose el derecho más abajo del izquierdo debido a la presencia del hígado. La cara posterior de cada riñón se apoyará en la pared abdominal posterior, en la cual van a estar los músculos de las fosas mayores, el cuadrado de los lomos y transversos del abdomen. Estos van a estar de cada lado. Su cara anterior estará cubierta por peritoneo, ya que por eso van a considerarse órganos retroperitoneales. Y a través de esta membrana peritoneal, los riñones van a tener relación con los órganos que van a estar, intraabdominales vecinos. El riñón derecho, vamos a ver que el riñón derecho se relaciona con la vena cava inferior, la segunda porción del duodeno, el hígado y el ángulo hepático también del colon va a estar relacionado con este, y con esos dos últimos veremos que será a través del peritoneo. Y el riñón izquierdo se va a relacionar con la arteria porta abdominal, con el estómago, con el páncreas, el ángulo esplénico del colon y con el vaso también se van a relacionar. El polo superior de cada riñón va a estar cubierto por una glándula suprarrenal que va a ser correspondiente a cada riñón, y esta va a quedar inmersa en la cápsula adiposa. Los riñones vamos a ver que son de color rojizo, van a tener una forma de habichuela. En un adulto van a pesar entre 130 y 150 gramos aproximadamente cada uno. Y también vamos a ver que son de 7 centímetros de 12 centímetros de largo, 7 centímetros de ancho y van a tener 3 centímetros de espesor. También vamos a ver que en cada riñón se va a distinguir un polo superior y un polo inferior.
dos caras, la anterior y la posterior. También vamos a ver dos bordes, el externo y el medial, el cual van a presentar en su centro lo que va a ser el ilio renal. Esta es una pequeña ranura por donde van a entrar y van a estar saliendo también los nervios, los vasos linfáticos, los vasos arteriovenosos y la pelvis renal. Estos van a constituir el pedículo renal y se van a organizar por delante la vena renal, después va a estar la arteria renal y por último la pelvis renal. Ahora de los riñones veremos la inervación. La inervación de los riñones va a estar a cargo de los nervios renales que se originan en el ganglio celíaco. Estas serán estructuras nerviosas del sistema nervioso autónomo simpático. Estos van a estar situados sobre la arteria aorta abdominal y estos van a estar a ambos lados del tronco arterial celíaco, que estos estarán debajo del diafragma. Los nervios renales, vamos a ver que van a formar el plexo renal, en el cual se va a penetrar en los riñones y estos van a estar acompañados también de las arterias renales, la mayoría van a ser vasomotores, o sea que van a inervar vasos sanguíneos y así, de esta manera, van a regular también el flujo sanguíneo renal. Vamos a ver la irrigación ahora. La irrigación de los riñones va a ser muy abundante en relación a su peso y también se debe a la función de la depuración sanguínea que estos van a realizar. Las arterias renales derecha e izquierda son ramas de la arteria aorta abdominal, donde se van a originar a nivel de la primera vértebra lumbar. Estas, al penetrar el ilio renal, van a formar parte del pedículo renal. Ahí ya se ve como... Y estas arterias nos van a dar un aporte de unos 1200 mililitros por minuto aproximadamente. También en reposo representará entre un 20 y un 25% del gasto cardíaco. El retorno venoso de los riñones se produce a través de las venas renales derecha e izquierda, que estas drenarán a la vena cava inferior. El seno y parénquima renal. Ya debo esta imagen un rato. El seno y parénquima renal veremos que si cortáramos un riñón de forma frontal, observaríamos dos elementos diferentes, una cavidad llamada seno renal, cuyo orificio es el ilio renal y contiene tejido llamado parénquima renal. Esta parénquima va a tener dos partes de distinto aspecto. Y también van a variar en color. La corteza renal, que será roja y lisa, y también veremos la periferia y la médula renal, que va a ser de color un poco más marrón, un poco más oscuro, y esta se encontrará entre la corteza y el seno renal. El seno renal será la cavidad del riñón que estará a continuación del ilio renal. Este va a contener las arterias y las venas renales. Va a contener arterias y venas renales segmentarias. Y también estarán los ramos nerviosos, también van a estar las vías urinarias, intrarrenales, y veremos que todos estos estarán rodeados por tejido graso que va a contribuir a inmovilizar todas estas estructuras. El parénquima renal es parte del riñón y va a asegurar sus funciones en ella, ya que en ella se van a encontrar las nefronas. Cada una va a ser con una porción en la corteza y otra en la médula renal. La corteza renal será la zona del parénquima que va a estar situada inmediatamente por debajo de la cápsula fibrosa, y esta va a tener un aspecto liso y rojizo. Aquí estamos viendo la irrigación, y también vamos a ver que en la corteza y en las columnas se disponen los corpúsculos renales, y estos van a ser conductos contorneados de las nefronas. También encontraremos vasos sanguíneos muy finos. Igual en cuanto se vayan ramificando la arteria y la vena, los vasos sanguíneos van a ir siendo cada vez más finos y más pequeños para poder llegar a las nefronas. La médula renal es de color marrón, ya lo hemos visto, y esta será estriada. Va a constar de 8 a 18 estructuras aproximadamente, y estas estructuras van a tener una forma de cono, a las que las llamaremos pirámides renales o de Malpighi. Sí, de Malpighi.
y sus vértices vamos a ver que se van a dirigir hacia el seno renal y se les conocerá como papilas. No, esta no, todavía no es esta. Vamos a ver que dentro de cada riñón la arteria renal va a sufrir sucesivas divisiones, como ya lo hemos visto, y va a ir, va a ir dando parte a cada vez a una con un calibre menor. Pues de la arteria renal van a nacer de la arteria renal van a nacer en el seno renal van a ser las columnas renales. Estas se ramificarán entre las arterias interlobulares y de estas van a nacer las arterias arciformes, que estas rodearán todas las pirámides renales entre la corteza y la médula. De estas vamos a ver que también se van todavía a ramificar las arterias interlobulares, los cuales emitirán arteriolas. Estas van a ramificar arteriolas aferentes y estas nos darán capilares glomerulares. Sí. Estos capilares van a estar encargados directamente, van a estar en contacto directo, no van a estar encargados, van a estar en contacto directo con la cápsula de Bowman. Ahora veremos las nefronas, corpúsculos, tubos y aparato yuxtaglomerular. Sí. Las nefronas. Bueno, al observar microscópicamente el parénquima renal, se ve que consta, estos van a ver en cada riñón, va a estar constituido por más de 1 millón de elementos tubulares plegados y ordenados. Estos van a estar sustentados por tejido conjuntivo muy vascularizado y a las que se van a denominar nefronas. Cada nefrona consta de un corpúsculo renal y del tubo renal. El corpúsculo renal estará constituido por los capilares glomerulares alojados en la cápsula esférica. Y estos van a estar alojados en la cápsula esférica y esta cápsula se va a llamar también como cápsula de Bowman. Podemos imaginar la cápsula como un globo parcialmente desinflado en el que se va a hundir lo que sería sería un globo desinflado en el que podríamos meter como un puño y se vería así como una C, pero pues seguiría teniendo esa forma por dentro, en el que podríamos ver por dentro al glomérulo. Y como decía, como un puño, de manera que los capilares glomerulares queden rodeados por una pared de la cápsula de Bowman. La pared visceral en el íntimo contacto con la pared de los capilares que forman la membrana de filtración y por fuera la pared parietal. Entre las dos capas está el espacio capsular que se continúa sin interrupciones con la luz del tubo renal. La arteriola aferente también vamos a ver. ¿Sí va a ser la aferente? Sí, la arteriola aferente vamos a ver que precede del glomérulo y la eferente que le sigue se sitúan en ambas al mismo nivel y constituyen un polo vascular. Un polo vascular del corpúsculo. Opuesto a este vemos que se va a encontrar el polo urinario de inicio del tubo renal. El corpúsculo, este corpúsculo va a suceder, en este corpúsculo va a suceder la filtración del plasma sanguíneo y la formación del filtrado glomerular. El tubo renal nace a continuación de la cápsula de Bowman. Este va a estar luego pasando a la cápsula, veremos que va a estar después de la cápsula de Bowman. Y este va a presentar 4 segmentos con características histológicas, funcionales y topográficas distintas, rodeados por la pared capilar peritubular. Y su función es la de desconcentrar estos van a desconcentrar lo que sería el filtrado hasta conseguir una orina definitiva, ajustada a las necesidades de la homeostasis de la sangre. Es decir, que ya ahí la orina, ahí la absorción ya va a ser la necesaria, no va a ser ni más ni menos por el momento. El túbulo contorneado proximal es un túbulo sinuoso de unas 300 milímetros de longitud aproximadamente. Se dispone a continuación de los corpúsculos renales y veremos que va a constar de un epitelio cuboide cuyas células poseen un borde en forma como de cepillo principal
que es el de reabsorber. Bueno, veremos que estos van a reabsorber el 80% aproximadamente del filtrado glomerular. Es que lo doy un poco. El asa de Henle estará constituida por dos ramas en forma de horquilla. La rama descendente que parte a continuación, esta veremos que va a partir a continuación del tubo contorneado proximal y se introduce en la pirámide medular más o menos a una profundidad, bueno, más o menos, a más o menos profundidad. Este va a depender de si se trata de una nefrona cortical o yuxtaglomerular. Y la rama ascendente a continuación que retorna hacia la corteza renal. En la porción ascendente del asa de Henle, las nefronas yuxtaglomerulares se distinguen, en esta se va a distinguir el segmento del... se va a distinguir el segmento delgado seguido. Este va a estar seguido del segmento grueso. Va a estar el segmento delgado y de este se va a seguir el segmento grueso. Este último presenta un epitelio cuboide simple, a diferencia del resto del asa, que se caracteriza por un epitelio escamoso simple. Estas asas largas crean una gradiente de concentración de sodio en el intersticio de la médula renal y veremos que hace posible la formación de escasa orina concentrada cuando el cuerpo necesita ahorrar agua. El tubo contorneado distal es de epitelio cuboide simple, con algunas células principales poseedoras de... Estas van a ser poseedoras de receptoras de hormonas y van a ser también antidiuréticas y la aldosterona. La aldosterona. Este seguimiento sigue la rama ascendente del asa de Henle y en su posición inicial se sitúa entre las arteriolas aferente y eferente. La confluencia de estas tres estructuras forma el denominado aparato yuxtaglomerular, que va a presentar células muy especializadas que van a estar a cargo de la regulación de la tasa de filtración glomerular. También veremos el tubo contorneado colector. Este es un tubo rectilíneo que se forma por confluencia de los tubos contorneados distales de varias nefronas. A su vez, varios túbulos colectores van a confluir con un conducto papilar que junto con otros similares drenan un cáliz menor. Estos conductos veremos que se van a prolongar desde la corteza hasta la papila renal, atravesando en altura toda la pirámide. También veremos que el colector se va a asemejar al distal en cuanto al tipo de epitelio que lo va a constituir. Además de las células principales, posee muchas células que van a ser intercaladas y estas van a intervenir en la homeostasis del pH sanguíneo. Vías urinarias intrarrenales. Estos vamos a ver que son el conjunto de canales excretores que conducen la orina definitiva desde su salida del parénquima renal hasta el exterior del riñón. Estos veremos que van a ser los cálices menores, los mayores y la pelvis renal. Los cálices menores van a ser unas estructuras visibles macroscópicamente en forma de copa, situados en el seno renal. Estos van a tener la función, nos van a ayudar a recoger la orina procedente de los conductos papilares que desembocarán en la papila renal. En cada riñón hay tantos cálices menores como pirámides, es decir, entre 8 y 18 aproximadamente, como lo habíamos dicho hace rato. Los cálices mayores en número son de 2 a 3 por riñón, y estos van a conducir la orina de los cálices menores a la pelvis renal. La pelvis renal se forma por la reunión de los cálices mayores y es un reservorio con capacidad para 4 a 8 centímetros cúbicos de orina. Tiene una actividad contráctil que nos va a ayudar a contribuir al avance de la orina hacia el exterior. La pelvis renal tiene una porción intrarrenal situada en el seno renal y también vamos a ver una porción extrarrenal que esta va a estar a partir del ilio renal, que se va a hacer progresivamente más estrecha hasta continuarse con el uréter.
y los extrarrenales. En los extrarrenales veremos a los uréteres, a la vejiga y a la uretra. Los uréteres, veremos que los uréteres, la vejiga, la pelvis de cada riñón, veremos que la pelvis de cada riñón se continúa con el uréter correspondiente, dependiendo si es el izquierdo o el derecho, obviamente. Y estos dos van a ser dos finos conductos, van a ser dos finos conductos como popotitos, pero estos van a ser musculomembranosos. Estos van a tener entre 4 y 7 milímetros de diámetro aproximadamente. Van a ser retroperitoneales y van a terminar en la base de la vejiga urinaria. Estos van a dibujar un trayecto de entre 25 a 30 centímetros aproximadamente, con una porción abdominal y una pélvica. Listo. En su trayecto abdominal, los uréteres van a descender verticalmente, apoyados sobre la pared muscular abdominal posterior. Estos van a estar recubiertos por peritoneo. Al penetrar en la cavidad pélvica, cruzarán los vasos ilíacos comunes, y van a iniciar su trayecto pélvico. A continuación, en el hombre los uréteres pasan por debajo de los conductos deferentes, mientras que en la mujer lo hacen por debajo de las arterias uterinas. Finalmente, los dos uréteres llegan al fondo de la vejiga, donde van a desembocar y van a atravesar la pared vesical, y estos van a seguir un trayecto oblicuo de arriba hacia abajo y de dentro hacia afuera. Este trayecto explica la ausencia de reflujo que va a ser este va a ser el reflujo de la vesículo uretral. Parece trabalenguas. Cuando la vejiga está llena y se puede considerar una verdadera válvula fisiológica. La pared de los uréteres constará de 3 capas. La mucosa, que recubre la luz del tubo. La muscular intermedia, compuesta por células musculares. Estas células musculares van a ser lisas y van a tener actividad contráctil. Y la última capa va a ser la capa serosa. Esta va a estar de forma externa y va a estar constituida a base de fibras conjuntivas. Veremos también que la vejiga urinaria es un órgano muscular hueco situado en la cavidad pélvica. Aquí está la vejiga. Este es un reservorio de orina con capacidad máxima fisiológica de hasta 800 mililitros aproximadamente, aunque en determinadas patologías puede extender bastante este volumen. Cuando está vacía, la vejiga adopta una forma triangular y con una base ancha situada hacia atrás y hacia abajo. El fundus, el cuerpo vesical solo el cuerpo vesical. El cuerpo vesical se va a estrechar hacia adelante, este va a coincidir en su borde anterior con el borde superior de la sínfisis púbica. La cara superior, esta será sobre la cual va a estar apoyada el útero en la mujer, es ligeramente cóncava, a no ser que contenga un gran volumen de orina. Y en este caso, la cara superior va a tener una forma como de una cúpula que sobrepasa la sínfisis púbica. Veremos también que en el fundus vesical hay 3 orificios. Los 2 uretrales separados por unos 4 o 5 centímetros más o menos, y el orificio uretral, veremos que va a ser el punto de partida de la uretra. Los 3 van a delimitar un espacio triangular denominado triángulo vesical, y la capa muscular de la pared vesical veremos que va a estar construida por una potente red de fibras musculares, y estas van a ser lisas. También va a estar por músculo destrudor, que permite una contracción uniforme de este órgano. Este va a estar allí en caso de que la vejiga, de que ya vayamos ahorita. La capa muscular veremos que va a estar revestida interiormente por la mucosa y la submucosa.
El orificio uretral y el inicio de la uretra estarán rodeados por dos esfínteres, uno de control involuntario formado por haces del músculo pubovesical y otro de control voluntario. Este de control voluntario va a estar formado por fibras del músculo transverso y por el períneo. También veremos que van a formar parte del diafragma urogenital. Bueno, como dato, la uretra femenina es un conducto de unos 3 a 4 centímetros aproximadamente de longitud, destinado exclusivamente para conducir la orina, no hay más. Y van a ser en la cara inferior de la vejiga, va a descender a van a ser en la cara inferior de la vejiga y va a descender describiendo un trayecto ligeramente cóncavo hacia adelante, entre la sínfisis púbica por delante y la sínfisis púbica por delante, y veremos que también, y la pared vaginal, sí, y por la pared vaginal. Esta va a estar por detrás, va a desembocar en el meato uretral externo de la vulva, entre el clítoris por delante y el orificio vaginal por detrás, o sea que se va a encontrar en medio. Poco antes del meato, la uretra va a atravesar también el músculo transverso profundo del perineo, que va a ser su esfínter externo, y este va a ser de control voluntario. La uretra masculina tiene una longitud de entre 20 a 25 centímetros aproximadamente, y este va a estar repartido en varios segmentos. También va a estar repartido entre la uretra prostática, que va a ser un segmento de 3 a 4 centímetros más o menos de longitud y 1 centímetro de diámetro, y pues, como su nombre lo dice, va a atravesar la próstata. Una uretra membranosa de 1 centímetro aproximadamente de longitud, y veremos que va a atravesar músculo transverso profundo del perineo. Va a ser igual el esfínter voluntario de este conducto. Y por último, una uretra esponjosa. Veremos que se dispone a todo lo largo del cuerpo esponjoso del pene hasta el meato urinario, y pues ya de ahí saldrá la orina. Ahora vamos a la formación de orina. La formación de orina va a pasar por 3 etapas fundamentales: la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La mayor parte de sustancias excretadas, es decir, que se van a encontrar en la orina definitiva, pasan por las dos primeras, la filtración glomerular, por las dos primeras, y veremos que la filtración glomerular es la etapa inicial de la formación de la orina. Va a consistir en el paso de parte del plasma sanguíneo que circula en los capilares glomerulares hacia el riñón. Esto va a ser en el espacio capsular de Bowman. También veremos que van a atravesar la membrana de filtración. Esta va a ser un filtro complejo formado por 3 estructuras: la membrana basal y el endotelio. El endotelio fenestrado. Sí. Estos dos van a constituir los capilares glomerulares y también veremos a la capa de podocitos. La capa de podocitos va a ser una propia pared, te voy a decir, visceral de la cápsula de Bowman, que los va a rodear. Los podocitos pues están chistosos porque son así, tienen como piecitos, por eso yo creo que es un nombre podocitos. Veremos que los podocitos van a ser células epiteliales muy modificadas, con largas prolongaciones citoplasmáticas, llamadas pedícelos. No van a ser pies, van a ser pedícelos. Los elementos formales de la sangre, como son los hematíes, los leucocitos y las plaquetas, así como también las proteínas plasmáticas, pues no pueden atravesar la membrana de filtración. De ahí que el filtrado de una orina primitiva o una orina inicial se recoge en el espacio de Bowman. Va a tener una composición similar a la del plasma, excepto por lo que concierne en cuanto a las proteínas. Para que haya mayor filtración glomerular debe haber suficiente presión sanguínea. Debe de ser en los capilares glomerulares. Esta se consigue gracias a una presión arterial sistémica que sea igual o superior a 60 milímetros de mercurio, ya que cifras menores no van a producir una presión capaz de forzar ese paso ese paso del agua y de los solutos del plasma hacia el espacio capsular de Bowman. Gracias a distintos mecanismos reguladores
van a intervenir también hormonas producidas por el propio riñón, que se consigue, bueno, estos van a conseguir van a conseguir que la filtración glomerular se mantenga constante entre 80 y 180 milímetros de mercurio. La presión neta de filtración, que esta es la que va a hacer posible la filtración glomerular. Esta va a ser el resultado de fuerzas contrapuestas. Una sería la presión hidrostática de la sangre en el glomérulo, y esta va a depender de la presión arterial sistémica y va a favorecer la filtración. También veremos que se va a ver aquí la presión hidrostática, y esta va a ser la presión del filtrado de la cápsula de Bowman. Y también veremos a la filtración coloidosmótica. Sí. Esta va a ser la presión coloidosmótica de la sangre glomerular, y estas van a estar opuestas a la filtración. Sustituyendo los valores medios reales de estas tres fuerzas, vamos a obtener un valor aproximado a 10 milímetros de mercurio, y la tasa de filtración glomerular va a ser otro de los parámetros que va a ser otro parámetro de la fisiología renal también. Este va a ser un volumen de filtración que se produce por unidad de tiempo. Este es 10 de unos 120 litros por minuto aproximadamente, mililitros por minuto, litros no, de 120 mililitros por minuto aproximadamente. Esto va a ser en cada 24 horas. ¿Qué más? Este enorme volumen también, veremos que todo este volumen de filtración se debe a la gran cantidad de sangre que vamos a recibir, o que van a recibir ambos riñones por unidad de tiempo, que estos van a ser 1200 milímetros por minuto, que también pues van a representar entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco en reposo. También se comprende la necesidad de la reabsorción tubular para alcanzar el volumen definitivo de la orina, que esto en general va a ser en el adulto en unos 2 litros al día aproximadamente. La reabsorción tubular. La reabsorción tubular es el retorno de gran parte del filtrado al torrente sanguíneo. Las sustancias imprescindibles para el cuerpo, como son el agua, la glucosa, los aminoácidos, vitaminas, parte de la urea y los iones como el sodio, el potasio, el cloro y también, abandonan los túbulos de las nefronas e ingresan a los capilares peritubulares, atravesando las paredes de ambas estructuras. Aquí también veremos que el motor de la reabsorción tubular es de gran parte del filtrado que es continuo. Es el continuo funcionamiento de las bombas de sodio-potasio y ubicadas en la cara basal de las células tubulares. Estos dispositivos moleculares consumen energía en forma de ATP para poder transportar ambos iones en contra de su gradiente de concentración, que sería un transporte activo. Las bombas de sodio-potasio vemos que crean un flujo de sodio desde la filtración hacia los capilares, que directa o indirectamente va a propiciar la reabsorción de todo lo demás. La reabsorción del 99% del filtrado va a suceder a todo lo largo del túbulo renal, pero va a ser más especialmente en el segmento proximal, un 80% aproximadamente, mientras que el ajuste preciso del volumen y composición de la orina de la orina definitiva veremos que va a ser efectuada por el túbulo contorneado distal y por el colector. Secreción tubular. La secreción tubular es la transferencia, el transporte de la transferencia de materiales desde la sangre de los capilares. Estos van a ser los capilares peritubulares,
y de las células de los túbulos renales a este líquido tubular, con el objetivo su objetivo va a ser regular la tasa de todas estas sustancias en el torrente sanguíneo y de eliminar los desechos del cuerpo, principalmente sustancias secretoras, como la creatinina y ciertos fármacos, también como la penicilina, veremos que ahí estarán. Bueno, no sé. Todos los líquidos que van a estar a través de la nefrona. El efecto de las hormonas antidiuréicas y la aldosterona en el glomérulo, veremos que se va, ¿cómo decir? Va a filtrar toda la sal y el agua del plasma, y a razón de 120 mililitros por minuto. Estos, en los 180 litros de filtrado producidos diariamente hay 1,5 kg aproximadamente de cloruro de sodio, del cual solo será excretado el 1%. En el túbulo contorneado proximal se absorbe el 75% del sodio por transporte activo a través de la bomba de sodio y potasio. También veremos que una proporción similar de iones como el cloro le sigue por diferencia de cargas. Estos van a ser por diferencia de cargas, que se crea se va a crear un gradiente eléctrico. Y el agua, vemos que también el agua acompaña a ambos siguiendo un gradiente osmótico. Sí, un gradiente osmótico. Al final del segmento, el volumen del filtrado se va a reducir mucho, pero también se va a mantener isotónico. Esto va a ser con respecto al plasma sanguíneo. Es decir, ambos fluidos van a presentar una similar concentración de sal. La reabsorción del sodio solo se va a producir de forma significativa en presencia de la aldosterona. En caso de la disminución del volumen plasmático o del descenso de la presión arterial, se estimulará la secreción de aldosterona y la reabsorción de sodio. Veremos que también el potasio va a jugar un papel crucial. Este va a ser en la excitabilidad neuromuscular. De ahí veremos cambios por exceso o por defecto de sus valores sanguíneos. Pueden originar trastornos graves de la conductibilidad y de la contractibilidad cardíaca. También tras el filtrado veremos que el potasio es totalmente reabsorbido en el túbulo contorneado proximal y solo aparece en la orina cuando, por efecto de la aldosterona y en respuesta de un exceso de potasio o de un déficit de sodio en la sangre. Este se va a conocer como la hipercalicemia. Sí, por hipercalicemia, me acuerdo. Y se secreta y se elimina en el segmento terminal. Veremos que la hipocalcemia sí, va a aumentar la excitabilidad neuromuscular, el calcio del túbulo renal y a excreción del segmento contorneado distal, donde su reabsorción va a suceder en presencia de la hormona, de la paratormona, sí, creo que sí es de la paratormona, que va a ser una hormona hipercalicemiante, y esta va a ser secretada por las glándulas parótidas. La urea, también vamos a ver que la urea es un producto residual del metabolismo de los aminoácidos y de otros compuestos nitrogenados. También, además de la filtración glomerular, veremos que va a ser secretado a todo lo largo del túbulo renal y en parte va a ser reabsorbido de manera que se va a producir un continuo reciclamiento. Va a ser un continuo reciclamiento el que veremos de la misma.
este va a ser a nivel de la médula renal. La secreción la secreción de hidrogeniones, sí, la secreción de hidrogeniones va a suceder en el túbulo contorneado proximal y vamos a ver que nos va a ayudar a mantener el equilibrio ácido-base del organismo. Los riñones segregarán sustancias reguladoras también, como la renina, la eritroproyectina y también una forma activa de la vitamina D. La renina, veremos que la renina es una sustancia segregada por el aparato yuxtaglomerular. Este va a participar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que contribuye al equilibrio osmótico del organismo. También la eritroproyectina va a ser segregada por las células medulares del riñón y actúa sobre la médula ósea. Esto nos va a ayudar a la estimulación y a la maduración y también a la proliferación de los glóbulos rojos. Veremos también el riñón va a producir una forma activa de vitamina D que nos va a ayudar a la estimulación, que va a estimular la absorción va a estimular la absorción activa de calcio a nivel intestinal y va a favorecer la actividad hipercalcemiante. Está difícil esa palabra. Va a favorecer la actividad hipercalcemiante de la paratormona, y eso ya lo había visto, y va a ser a nivel renal óseo, eso. La micción es el vaciado vesical que permite la evacuación de la orina. Cuando el volumen de la orina en la vejiga es menor a 350 mililitros aproximadamente, los esfínteres uretrales interno y externo, estos van a estar contraídos y el orificio uretral va a estar cerrado. Un mayor volumen de orina desencadena el llamado reflejo de la micción. Este es un arco reflejo de distensión de las paredes vesicales y va a estimular los presorreceptores que captan y van a propagar la señal de estiramiento a través de las fibras nerviosas para que éstas alcancen el centro medular y de la micción, que va a estar situado en la S2 y S3 de la médula espinal lumbrosacra. A partir de aquí veremos que las fibras parasimpáticas van a conducir la respuesta motora hasta la vejiga, provocando la contracción del músculo destrusor y la relajación del esfínter. Y pues así mismo, al mismo tiempo, el centro de la micción va a inhibir las motoneuronas somáticas, y estas con centro de la corteza cerebral son las que inervan el esfínter uretral externo. Así solo se produce la micción cuando el músculo vesical se contrae y los esfínteres interno y externo se relajan. El control voluntario de la micción, por lo tanto, veremos que se efectúa gracias al esfínter uretral externo. Este va a estar constituido por fibras de gran músculo estriado, llamado diafragma pélvico. La correcta hidratación del cuerpo va a depender tanto del volumen preciso de agua corporal y como de la proporción adecuada de sustancias iónicas, como son los electrolitos. Estos van a ser disueltas en ella. Diversos mecanismos homeostáticos, nerviosos y hormonales van a actuar también continuamente para mantener constante la proporción de estas sustancias a base de la regulación de ganancias y pérdida de las mismas. Las ganancias y pérdidas diarias de agua, también de electrolitos, generalizando, se puede considerar que un adulto sano obtiene unos 2.500 mililitros de agua al día a partir de los alimentos, un 30% aproximadamente, de las bebidas va a ser el 60%, y el agua metabólica, que va a resultar de la oxidación intracelular de los compuestos nutritivos durante la respiración celular, va a ser otro 10%. Fuentes de pérdida y ganancia diaria de agua, veremos que
van a ser en condiciones normales. Las cifras son el promedio para adultos. En condiciones normales, la pérdida de agua va a equivaler a la ganancia. También, bueno, esto va a ser para mantener una constante, una constancia iónica, una constancia hídrica. Esto va a ser para mantener una constancia hídrica. Esto va a ser tanto del medio interno como de las pérdidas hídricas, son proporcionales a las ganancias. Esto de modo que se pierden 2.500 mililitros de agua por día por 4 vías, que va a ser la renal, que va a ser excretada en un 60% aproximadamente. De este volumen en forma de orina, también veremos la dérmica, que a través del sudor vamos a eliminar el 8%, la pulmonar, que va a ser a través del aliento, y vamos a eliminar aproximadamente un 28%, y la gastrointestinal, esta va a eliminar un 4% de agua incluida en las heces. Tanto ganancias como las pérdidas de agua van acompañadas también de los correspondientes electrolitos, que principalmente van a ser el sodio, cloro y potasio. El control de la ganancia del agua. Bueno, cuando las pérdidas de agua del cuerpo superan a las ganancias, el centro hipotalámico de la red va a generar la necesidad de beber, o va a ser la conducta de la sed. Esto va a hacer evitar la disminución, esto nos va a hacer, de cara a evitar la disminución del volumen de líquido y el aumento de la concentración de los electrolitos disueltos. Esta situación se conoce como deshidratación. Los estímulos y señales que desencadenan esta conducta de la sed son los siguientes. Uno, pues va a ser el aumento de la osmolaridad del plasma detectado por los osmorreceptores hipotalámicos. Dos, va a ser la sensación de la boca seca. Esta va a ser producida por la disminución de la saliva, que va a generar impulsos nerviosos estimulados en el centro de la sed. También veremos la disminución de la presión arterial, que va a ser detectada por los barorreceptores del sistema cardiocirculatorio. Y también por último vamos a tener el aumento de la angiotensina 2, que va a ser circulante como respuesta a la renina secretada por el aparato extramedular renal ante la disminución de la presión arterial y del filtrado. Asimismo, el control de las pérdidas de agua y solutos, se va a tener que ver con la osmolaridad de los líquidos corporales. Esta es una relación directa con la relación del cloruro de sodio y el volumen hídrico del plasma sanguíneo también. Los riñones, regulando ambos parámetros bajo el control hormonal, veremos que modificarán las características de la orina, contribuyendo al mantenimiento de la homeostasis hidroelectrolítica del organismo. Las hormonas que más influyen sobre los riñones son la angiotensina 2 y la aldosterona. Ambas promueven la absorción de sodio y de cloro, reduciendo las pérdidas urinarias de ambos iones, con lo que aumenta el volumen de los líquidos corporales. El aumento de ambas hormonas responde, a su vez, al aumento de la renina producida por el aparato yuxtacoglomerular renal, cuando éste detecta el descenso de la presión arterial y la presión de filtración renal. Estos tres elementos veremos que serán los reguladores y forman parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También, ¿qué más? El péptido nutriureico auricular promueve a la natriuresis o excreción urinaria, que forma más fácil de decir, ¿verdad? Del sodio y del cloro, que se acompaña de la pérdida de agua. De esta manera que veremos que se va a disminuir el volumen de los líquidos corporales.
También la hormona antidiurética es el principal factor regulador del volumen de la orina producida. Esta hormona se segrega por la hipófisis posterior y esta se va a segregar en respuesta a la disminución del volumen plasmático. En esta situación, la unión de la hormona a los receptores celulares de la hormona a los receptores celulares de los conductos colectores renales, veremos que va a aumentar su permeabilidad de agua y va a promover su absorción, produciendo una orina concentrada. Regulación de la ventilación pulmonar. Bueno, dejemos en eso. El pH de los líquidos corporales se puede modificar voluntariamente en pocos minutos, regulando el ritmo y la profundidad de la respiración. En la hiperventilación veremos, en una hiperventilación voluntaria, veremos que se exhala más dióxido de carbono, disminuyendo el ácido carbónico alveolar, y así paralelamente el plasmático. Los patrones libres disociados del carbónico veremos que van a disminuir, de modo que también va a disminuir la acidez del plasma. La hipoventilación voluntaria, en cambio, se exhala menos dióxido de carbono, lo que aumenta el ácido carbónico alveolar y el plasmático. Y también veremos que los protones libres disociados de este mismo, veremos que también de este modo aumenta la acidez del plasma. En situaciones patológicas vemos que la relación directa entre acidez plasmática y ventilación pulmonar, pues cuando la producción de los ácidos no volátiles aumenta anormalmente, como podría suceder en la descompensación diabética, pues veremos que el bicarbonato plasmático veremos que capta el exceso de protones libres, convirtiéndose en ácido carbónico. Y esto es el aumento de este gas en el plasma. Es un fuerte estímulo para los centros respiratorios vulvares que van a ser del sistema nervioso. Cuando se induce una mayor actividad de los músculos inspiratorios, la respuesta hiperventilatoria puede eliminar el exceso del ácido volátil. También veremos que en caso de no conseguirlo, esto sería hablando de una acidosis metabólica, que es cuando un proceso patológico pulmonar dificulta la respiración normal y la eliminación de dióxido de carbono Así veríamos que su concentración plasmática aumenta, acidificándose el pH de la sangre, y esto sería el exceso de protones. Solo podría ser eliminado por los riñones. Pero si a pesar de ello el pH plasmático continúa ácido, se habla de una acidosis. Esa ya pasaría a ser una acidosis respiratoria, aunque menos frecuentes. También se dan las situaciones contrarias, una alcalosis respiratoria o metabólica. Y por último, pues ya tenemos el control renal. En condiciones normales, los riñones son capaces de responder a todas las modificaciones importantes de las concentraciones plasmáticas y del pH. Esto podría ser hasta en unas horas. La acidificación de la sangre estimula la excreción urinaria de protones, que esta sería una reabsorción total del bicarbonato y la síntesis de bicarbonato nuevo en las células de los túbulos renales. Y esto sería cuando lo que sucede es una basificación de la sangre. Las células renales reabsorben los protones a cambio de excretar iones de potasio. Y pues por parte de esta exposición sería todo. Le agradezco por el tiempo. Este video creo que fue el que más se demoró. Y pues ya solo queda la bibliografía.